De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. En el día de hoy vamos a continuar con la temática de mostrar y exponer todos estos textos y profecías que supuestamente fueron cumplidas por Jesús, y vamos a mostrar que no sucedió. Debo decir que es algo muy radical decirle a una persona que toda su vida ha estado creyendo, tanto en la Iglesia Católica como en el cristianismo, han estado creyendo en Jesús, en su misión, de pronto en el tema de la Trinidad, nacimiento virginal, sacrificio expiatorio, perdón de pecados, todos estos temas, que es realmente difícil para una persona que alguien le diga que Jesús no cumplió ninguna profecía. Y es un mensaje muy fuerte, pero es que este es el mensaje que tenemos para hoy. Este es el mensaje que debemos estar dando, porque tenemos que despertar a la gente de ese letargo en que se encuentran espiritualmente, un letargo, un adormecimiento espiritual, que son como cadáveres porque no tienen vida espiritual, no tienen una relación con el Creador. Pero este es un llamado para que aquellos a quien les pueda servir esta información puedan reaccionar y puedan ver qué pueden hacer. Hay muchas alternativas para salir del engaño, para salir de la idolatría. Vamos a enumerar 10 puntos sobre el tema de Jesús que son muy específicos, que se han venido enseñando a través de casi 2 años, a través de los videos que están en este portal, que hay casi 70 videos, sobre muchos temas y muchos libros del Nuevo Testamento, en el tema de Pablo, en el tema de los evangelios, etcétera, etcétera, que son temas específicos. No es una plática de hacer de un versículo un discurso, porque eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es traerles elementos concretos y específicos para que ustedes puedan compararlos y mirar y comprobar que lo que aquí estamos diciendo es la verdad. Se han reunido 10 puntos sobre el tema de Jesús, y vamos a recorrerlos antes de entrar en algunos de los textos que están en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea, o el mal llamado Antiguo Testamento, el Hijo de Dios en la Biblia hebrea es Israel, como un colectivo, como una nación, donde muchas veces se le personifica a todo el pueblo de Israel como una persona, como está en Oseas 11:1, donde dice: cuando Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo. Y es muy claro. También lo tenemos en Éxodo 4:22, donde Dios dice que Israel es su hijo. Entonces, es un hijo metafórico, porque es un hijo en una relación de pacto. Porque Dios no tiene un hijo, que podamos decir, un hijo como un individuo. No lo hay. Todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación, pero Israel es hijo de Dios en una relación metafórica de un pacto. Entonces, Jesús no es el Hijo de Dios, y por consiguiente en el Nuevo Testamento se aduce al Salmo 2, donde dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahí está hablando del rey David. Ese tema está en uno de mis videos muy bien explicado, así que no vamos a recorrerlo ahora. Estoy citando las fuentes. También en Oseas 11:1, como lo acabo de decir, Oseas 11:1 dice, Dios dice: cuando Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Oseas 11:1. Y
la mitad de este versículo fue utilizado en el nacimiento virginal, pero ya sabemos que eso es una leyenda, es un mito y es una mentira, porque no tomaron sino la mitad del versículo para decir que de Egipto llamé a mi hijo y hacer ver que Jesús fue a Egipto y que el Eterno lo llamó para que regresara. ¿Por qué no usaron todo el versículo? Y el versículo dice, cuando Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo. Eso hubiera aclarado toda la confusión. Pero el Nuevo Testamento deja a las personas que no estudian en un momento confuso. Usted queda confundido, porque usted no puede saber si es verdad o no. Usted quiere creer que es verdad, pero no está convencido. Usted debe estar convencido. Bien, entonces, punto número 1. Jesús no es el Hijo de Dios. Repito, no es por el Salmo 2, está refutado en Oseas 11.1 y está refutado en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Punto número 2. Jesús no está sentado a la diestra de Dios. Según el Salmo 110.1, ese salmo fue un salmo escrito por David para David. Y usted se puede preguntar cómo una persona puede escribir un salmo o algo como un salmo, dedicárselo a sí mismo y hablar en tercera persona. Eso está en muchas otras partes de los salmos donde David habla de él como si fuera otra persona o una persona en un singular, en un pronombre de tercera persona. Así que el Salmo 110 no habla de Jesús estando a la diestra de Dios, porque Dios no tiene diestra, Dios no tiene siniestra, Dios es un espíritu. Entonces, cuando Dios dice en el Salmo 110.1, le dice a David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se está refiriendo, sentarse a la diestra de Dios quiere decir que Dios le va a proveer de protección y le va a dar su providencia, lo va a proteger. Y eso fue lo que sucedió con David. Dios lo protegió, lo pueden ver en el Salmo 89, lo pueden ver en el Salmo 2, donde Dios, los enemigos de David eran los filisteos y muchas otras tribus cananeas, y él los derrotó a todos. Entonces, el sentarse a la diestra quiere decir recibir la protección. Y el Salmo 110.1 fue hecho para ser cantado cuando fuera construido el templo. Y esto lo tenía en muy buen conocimiento David, porque él se lo dio a los cantores, a los sacerdotes que iban a ser los cantores en el templo, para que ellos lo cantaran en el templo. Así que, en este caso, el Señor dijo a mi Señor, David está hablando como en el caso cuando estuvieran cantando el Salmo, los cantores dirían, el Señor le dijo a mi Señor, ¿a cuál Señor? A David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso fue lo que sucedió. Por eso David derrotó a todos sus enemigos, porque tenía la providencia divina. Hay otro video que está en este portal de Regreso a las Sendas Antiguas, que habla del Salmo 110.1 y del Salmo 110.4 sobre el tema de Melquisedec. Entonces, punto número 2, Jesús no está sentado a la diestra de Dios. No. Punto número 3, Jesús no perdona pecados. Quien perdona pecados es Dios. Pueden ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy bien. Entonces, Dios es quien perdona pecados, nadie más. Bueno, ese es el punto número 3. El punto número 4, Jesús no salva. Jesús no salva a nadie. No hay ningún fundamento. No hay ningún tipo de información
en la Biblia hebrea que nos diga que iba a venir un personaje y que iba a morir y que iba a hacer un supuesto sacrificio expiatorio. Primeramente porque la Biblia hebrea está en contra de los sacrificios humanos. Entonces, con eso nomás tiene para rechazar el hecho de que Jesús hubiera sido un sacrificio. También hemos dicho que Jesús no pudo ser un sacrificio si lo tomamos como un sacrificio en el orden levítico, porque no hubo una sangre derramada. Jesús no murió como mueren los sacrificios. La sangre de Jesús no fue derramada en el templo. El cuerpo de Jesús no fue quemado fuera del templo para los sacrificios hatat, que eran de pecado, o por los pecados. Entonces, no hay nada que simule un sacrificio bajo el orden levítico. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz, no, él murió en la cruz, pero no era ningún tipo de sacrificio. Tanto no era un sacrificio cuando él no quería realmente ir a la cruz, o si no, porque le dijo al Padre que en el Getsemaní que si era posible que pasara esa copa de él. Entonces, ¿y por qué dice, estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tampoco. Entonces, no es nada que signifique que Jesús murió por el perdón de pecados de la humanidad. No, eso no tiene ningún fundamento en ninguna parte, sino en el Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento se fija en el mal llamado Antiguo Testamento para sustraer la sabiduría, la información, pues entonces por eso es que nosotros en el judaísmo rechazamos las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque han malinterpretado todas las enseñanzas de la Biblia hebrea. Las han tergiversado y las han manipulado para unos fines mentirosos. Eso lo rechazamos y siempre lo vamos a rechazar. Entonces, Jesús nos salva. ¿Y cómo sabemos que Jesús nos salva? ¿Hay algún fundamento que rechace eso? Sí. Pueden ir a Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice. Dice Dios: desde la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. No conocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador, sino a mí. O sea, Dios mismo está diciendo que no hay otro Salvador sino Él. Oseas capítulo 13, versículo 4. Bueno, entonces Jesús nos salva. Punto número 5. Jesús no resucitó. También hemos tocado el tema de la resurrección. ¿Por qué decimos que no resucitó? Porque nunca se presentó a las autoridades judías para decir: mire, aquí estoy, yo resucité. Nunca se presentó. Y además los apóstoles encubrieron el supuesto hecho de la resurrección durante 2 meses. No lo hicieron público sino hasta la fiesta de Pentecostés, como está citado en el Nuevo Testamento. Ahí fue que anunciaron la resurrección. Pero ya para esa época el cuerpo de Jesús estaría totalmente irreconocible por cuestiones climáticas. Entonces, después de 2 meses, ¿por qué esperaron 2 meses para anunciar la resurrección? Además, las apariciones de Jesús, las supuestas apariciones de Jesús, fueron creadas para apoyar la resurrección. Porque en Israel, en los registros históricos de Israel y del historiador de Israel, que fue Flavio Josefo, no hay ningún registro de nadie que haya resucitado, en absoluto. Eso hubiera sido la historia de la humanidad de esa época y de hoy todavía. Entonces no hay registros. Todo eso fue inventado. ¿Por qué se apareció a los suyos y no a las personas que no creían en él? Para refutarles ese rechazo. Tampoco existió la matanza de los niños, ya lo hemos dicho. Esos son hechos que nunca ocurrieron. No hay registro. Ese es el 5.º punto. El 6.º punto es: Jesús no es el siervo sufriente.
el siervo sufriente es Israel, porque el siervo en todo el tema de Isaías, el siervo es Israel. Y eso está en muchas partes de la Biblia hebrea, del capítulo 41, capítulo 42, donde habla del siervo. Y dice, y Dios dice, tú eres mi siervo, Israel. Entonces, cuando llega al capítulo 53, pues el siervo es Israel, de quien se ha estado hablando en unos capítulos anteriores. Entonces no podemos coger a una persona como siervo. Ahora, el capítulo 53 está escrito en una metáfora donde Israel se identifica como si fuera una persona, un individuo, pero es un colectivo, es una metáfora. Entonces, ese famoso él en el capítulo 53 es Israel. ¿Y qué están haciendo las naciones? El vocero es un vocero gentil, es una persona de las naciones que está asombrada cuando venga la era mesiánica de saber que Israel es el siervo de Dios y no es ningún Mesías ni es ningún Jesús. Entonces dice, ¿quién ha creído lo que estábamos diciendo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque se van a ver sorprendidos. Entonces, todo el tema de Isaías 53 relata el sufrimiento de Israel a manos de los pueblos y de las naciones paganas, idólatras, que no conocían al Dios de Israel. De eso es que habla el capítulo 53. Y al final habla de la recompensa, la restauración de Israel y la exaltación del pueblo de Israel. También hay varios videos que tengo sobre ese tema. Luego ese es el punto número 6. Punto número 7. Jesús no es descendiente de David. Para ser el Mesías tendría que haber sido descendiente físico, por línea paterna de David, a través de Salomón, de la descendencia de Salomón. Pues si Jesús, como dice Mateo, capítulos 1 y 2, tuvo un nacimiento virginal, entonces el padre de Jesús no es José, que sí era descendiente de David, sino es el Espíritu Santo. Entonces Jesús no tiene un padre biológico. Y si no tiene un padre biológico, no puede ser de la descendencia de David, que es la condición principal para ser el Mesías. Entonces, ahí el mismo Nuevo Testamento se contradice. Rotundamente se contradice con el tema del nacimiento virginal. Choca. Y ya hemos hablado mucho del nacimiento virginal, no quiero exponer más acerca de eso porque tenemos otros puntos que necesitamos mencionar. Jesús no vino a predicar a los gentiles, tampoco. En Mateo, cuando se encuentra con la mujer sirofenicia es la que vino a buscarlo. Jesús no buscó a ningún gentil, nunca. Hubo 4 instancias en las cuales Jesús tuvo algún tipo de contacto con los gentiles. O sea, los gentiles son las personas que no eran judías o no eran israelitas. Y estos 4 son la mujer sirofenicia, el hijo del centurión, los milagros de los 10 personas que bajaban de Galilea, de los 10 leprosos, y el tema de la mujer samaritana. No hubo más contactos entre Jesús y los gentiles. Entonces, Jesús no vino a predicarle a los gentiles. Vaya a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar, les dice, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, porque eran mayoritariamente gentiles. Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro. Y aquí esto nos sirve para refutar el hecho de que Jesús haya enviado a un supuesto Pablo a predicar a los gentiles. Jesús nunca, su misión no fue predicar a los gentiles. Su misión fue venir a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran israelitas de las 10 tribus que habían sido dispersados en el año 722
antes de que Él viniera, o sea, 700 años antes, que estaban dispersos por todo el mundo. Esa era su misión. Él mismo lo dijo. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Ya vimos que su muerte no fue ningún sacrificio expiatorio, porque no reúne los requisitos de un sacrificio. Y además los sacrificios de seres humanos estaban totalmente prohibidos por Dios. Entonces, tampoco fue un sacrificio. Y por último, el punto número 10 acerca de Jesús es que Él se equivocó en sus supuestas profecías. No solo Jesús no cumplió profecías que estaban supuestamente dadas en la Biblia hebrea o antiguo, o mal llamado Antiguo Testamento, sino que lo que Él dijo, que se toman como profecías, tampoco se cumplieron. Él dijo en Mateo 16:28, les está hablando a sus discípulos y les dijo: antes que muchos de acá que están acá enfrente mío mueran, verán al Hijo del Hombre venir en el reino. Y no vino, y todos murieron. Y también en otras partes donde dice que irían a recorrer todas las ciudades de Israel, no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que Él viniera. Y tampoco vino, y terminaron de recorrer las ciudades de Israel, y murieron, y eso hace 2000 años. Y siempre que Él dio algún indicio de una segunda venida, Él siempre habló de esta generación. A la audiencia a la que Él estaba hablando les decía: esta generación. ¿Cuánto es una generación? 40, 60, 80, 100 años. Pero han pasado 2000 años y no ha sucedido nada. Entonces, Él se equivocó en la profecía de la destrucción del templo. Vamos a ver ahorita en un momento que eso de la destrucción del templo fue escrito después de que el templo fue destruido. Porque los evangelios, el evangelio de Marcos, que es supuestamente el primero, se escribió después del año 70, y después del año 70 ya el templo había sido destruido. Entonces pusieron en boca de Jesús una profecía que sabían que ya era un hecho. Todo eso tenemos ahí. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice acá, hablando del nacimiento de Jesús, en Lucas, capítulo 2, versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, ya hemos visto que Dios dijo que el único Salvador es Él, ya lo vimos. Pero ahí está en el Nuevo Testamento, que obviamente es una mentira. Entonces, ¿qué vamos a responder desde nuestro punto de vista? Decimos: si Jesús es el Salvador de la humanidad, ¿por qué la Biblia hebrea lo contradice? En Isaías 43:11, Dios dice: yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Entonces, mal hecho haber puesto a decir que ha nacido un niño en la ciudad de David, que es Cristo el Señor, que es el Salvador. Eso está completamente equivocado. En Isaías 45:21 dice: hablad, presentad vuestra causa, sí, que deliberen juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? Está hablando Dios. Y dice: ¿no he sido yo el Señor? No hay más Dios aparte de mí, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Y esto es enfático, exacto, explícito. No hay ninguna pista para que la persona se equivoque. Pero a eso es lo que dice ahí, que no hay ningún Salvador sino Él. Ya vimos, Oseas 13:4 dice: desde la tierra de Egipto yo soy el Señor tu Dios, no conocerás otro Dios aparte de mí, o sea, un ídolo, ni otro Salvador sino a mí. O sea, está repitiendo lo mismo.
Y ahí está hablando Dios, que Él es el único Salvador. Y en Salmo 62:2 dice, el salmista dice, solo Él, o sea Dios, es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Eso es Salmo 62:2. Así que con esto hemos refutado el tema de que Jesús es el Salvador. Y lo refutamos desde lo escrito en la Biblia hebrea. Entonces, esto es una información precisa y exacta. En Lucas, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. La pregunta es esta: ¿por qué el autor de Lucas, por qué llamó a Belén la ciudad de David, si en realidad en la Biblia hebrea la ciudad de David es Jerusalén? Eso está en 2 Samuel capítulo 5 versículo 7, donde dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y la fortaleza de Sión es Jerusalén. Y ahí dice, porque esa es la ciudad de David. Entonces la ciudad de David no es Belén, es Jerusalén. Entonces, Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5 están completamente equivocados. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice, no quiero, aquí está Pablo escribiendo, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Entonces preguntamos, desde el judaísmo, ¿no existe nada en la Biblia hebrea o en el Tanakh, que es el mismo apelativo para la Biblia hebrea, que diga que se bautiza por o con una nube? Nada dice de una roca que lo seguía. ¿Dónde se encuentra este versículo? ¿En dónde? No hay ninguna fuente. No hay ninguna fuente. Pero como en la época en que escribió Pablo, las personas no podían corroborar la información, él podía inventar lo que él quisiera y las personas seguramente lo iban a creer y efectivamente lo creyeron. Pero hoy en día podemos corroborar que esta información es falsa. Ahora, en Mateo capítulo 12, versículo 17, dice, para que se cumpliese lo hecho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, porque esto se lo atribuyen a Jesús. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. ¿Será que nadie escuchó a Jesús predicar en Jerusalén? Porque eso es lo que dice ahí. Ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces no puede ser Jesús. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ya hemos visto que no vino a los gentiles, entonces ¿para qué lo mencionan acá? Ahora, en la Biblia hebrea, esto lee así, Isaías 42, 42:1 en adelante. Este es mi siervo a quien yo sostendré, mi elegido en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él. Por eso es que cuando bautizaron a Jesús, decían que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero eso nunca puede ser comprobado. Eso es un tema trinitario que va en contra de la escritura hebrea. Porque no hay tres entes en la divinidad. No hay una trinidad. Pero ahí figura el Padre que está hablando,
el Espíritu Santo que está en forma de paloma y el supuestamente Hijo de Dios que es Jesús. Eso es trinitarismo. No quebrará ni siquiera una caña cascada o apagar incluso una mecha tenue. Él traerá el camino verdadero, no se oscurecerá ni será magullado hasta que haya establecido el camino verdadero en la tierra. Y las costas esperarán su enseñanza. Así dijo el Señor, quien creó los cielos y los extendió, quien extendió la tierra y lo que produce, quien dio aliento a la gente sobre la tierra y vida a los que andan por ella. Yo, el Señor, en mi gracia os he convocado y te he agarrado de la mano. Yo te creé y te puse como el pueblo del pacto y luz para las naciones. Entonces aquí vemos que no está hablando de ningún individuo, está hablando de Israel. Porque es Israel el pueblo que Dios escogió para que fuera luz a las naciones. A eso sí tiene que ver, pero no está hablando de ningún individuo. Ahora, en el Salmo 49 está también citado el tema de que Israel, Dios creó a Israel para que fuera luz a las naciones. Vayan al Salmo 49, versículo 6. De manera que no podemos inventar nada que hoy sí podemos comprobar de que no es verdad lo que habían dicho anteriormente. Entonces, por eso es bueno aclarar estos puntos en este momento. También en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, hay supuestamente, y esto es un tema que no han podido explicar, en el cristianismo no lo han podido explicar como el significado real que está en la Biblia hebrea, sino que lo han cristianizado. Entonces cogieron todos estos temas de la Biblia hebrea y las cristianizaron. Se titula Predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, dice: Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Esto es lo que dice en el Nuevo Testamento. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Obvio que aquí está diciendo que como Jesús fue a estas regiones de Galilea, entonces la gente vio gran luz. ¿Cuál fue la luz que la gente vio? No lo explica. No lo explica. En Isaías 8:23 dice: en un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de las naciones, de los paganos o de los gentiles. Vale la pena ahora aclarar el término gentil. Gentil es una persona que no es judía, que no es israelita, que es una persona de las naciones. Esa persona es un gentil. Y un pagano, ¿qué es un pagano? Es una persona que no conoce al Dios de Israel, que tiene religiones con dioses, que tiene conceptos paganos, que están fuera de las enseñanzas de la Biblia hebrea. Y de eso hay mucho. Bueno, entonces, ¿qué sucedió acá? Les voy a relatar la historia brevemente. Resulta que Israel había sido amenazado. Israel había sido amenazado por Asiria, el imperio asirio. Les voy a relatar las 3 invasiones que el imperio asirio hizo a esas regiones de Galilea que vivían a oscuras,
¿Por qué a oscuras? Porque siempre vivían con temor de que vinieran y se los llevaran para otra parte, los sacaran de su tierra. Y eso fue lo que sucedió. Hubo 3 invasiones. La primera en los días de Peca, rey de Israel en Samaria, cuando Tiglat-Pileser, rey de Asiria, tomó a Idón y a Cedes y a Galilea y toda la tierra de Neftalí. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 29. Y ese destierro tuvo lugar en el año 4 del rey Acaz o rey Ahaz, en el año 734, 734 años antes de que apareciera Jesús en el escenario. La segunda invasión vino en el año 726 antes de la era común, donde Dios incitó a Salmanasar, rey de Asiria, y desterró a los rubenitas, a la tribu de Rubén, y a los gaditas, y a la media tribu de Manasés que estaban al otro lado del Jordán. Este versículo lo encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 26. Este destierro se produjo en el año 12 del rey Ahaz, al comienzo de la rebelión de Oseas, quien había sido rey de Israel y se alió con Egipto. Eso está en Segunda de Reyes 17:4. Y el rey de Asiria halló conspiración en Oseas, porque lo traicionó, no le siguió pagando tributo, después de que Oseas se había subordinado a él durante 8 años. Así que ya vemos 2 destierros de la misma región de Galilea, pero aquí viene el otro. El tercer destierro tuvo lugar en el año 6 de Ezequías, rey de Israel, el rey más justo que tuvo Israel. El año 9 de la sublevación de Oseas, cuando Samaria, que es la capital, fue tomada y todos fueron desterrados. Aquí se llevaron a todas las 10 tribus del norte de Israel, que nunca regresaron y ni han regresado. Eso fue lo que sucedió. Entonces Asiria sacó a toda esa gente de esa área, del norte de Israel, de Galilea, de Neftalí, de Rubenita, los gaditas, las media tribu de Manasés, se los llevó para los territorios asirios y trajo gente de esos territorios para poblar esa región. Por eso es que se le llama a Galilea, Galilea de los gentiles, porque ya habían traído gente de otras partes que no eran israelitas, eran gentiles. Continúo. Entonces, el tercer destierro tuvo lugar en el año 6 de Ezequías, el año 9 de la sublevación de Oseas, cuando Samaria, que es la capital, fue tomada y todos fueron desterrados. Esto es lo que se dice aquí: porque no hay cansancio para el adversario que lo oprimirá. Eso está en la escritura de Isaías. La tierra de Israel mencionada en el pasaje, y él mirará a la tierra, como la primera vez trató con suavidad, exiliando solamente la tierra de Zabulón. El medio de destierro será como el del primer tiempo, cuando trató con suavidad para desterrar la tierra de Zabulón y Neftalí, porque también en el segundo exilió solamente las 2 tribus y media, que eran los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, que estaban al otro lado del Jordán. Pero la última, la tercera remoción, trató duramente a todo el reino de Israel del norte y se lo llevó a todas las 10 tribus. Dejó muy poca gente. Entonces, esas son las invasiones, y por eso es que esa tierra andaba en tinieblas, en oscuridad, porque siempre temían invasiones del imperio asirio. Ahora, esta invasión asiria se llevó durante el gobierno de Ezequías. Poco después de la conquista del reino de Israel, los asirios, al mando de Salmanasar y después de Sennacherib, vinieron y sitiaron todas las aldeas del reino de Judá, del reino del sur. Y entonces Ezequías le oró a Dios, y Dios le mandó un mensaje a Ezequías a través del profeta Isaías. Entonces aquí vemos que Isaías le dice a Ezequías
que no se preocupara, que ese rey Sennacherib, que estaba a las puertas de Jerusalén y que había mandado mensajes insultantes contra Ezequías y contra Dios, de que iba a entrar a la ciudad, Isaías le dice al rey Ezequías que Dios le ha dicho que ni una flecha será disparada contra Jerusalén. Entonces, vemos que sucedió un milagro. Y el milagro que sucedió fue que en una noche Dios exterminó a 185,000 asirios a través de una peste. Y Sennacherib se tuvo que devolver para Asiria y allá fue muerto, fue asesinado. Ese milagro es lo que se llama que esas regiones vieron la luz, porque andaban en tinieblas de una posible invasión y derrota, pero vieron la luz cuando Dios hizo el milagro a Ezequiel de no invadir a Jerusalén. Esa es la luz que vieron, y sobre esa es la luz que Isaías está escribiendo. No es ninguna otra luz, porque Jesús haya estado allá en esa área, no tiene nada que ver. Eso se cumplió 700 años antes. Entonces aquí vemos cómo es que los escritos de la Biblia hebrea han sido tergiversados, manipulados para dar un mensaje falso, completamente falso. Según la Biblia, en 2 de Reyes 18 y 19 y en 2 de Crónicas 32, Sennacherib rodeó la ciudad. Ezequías clamó a Dios, quien le respondió por intermedio del profeta Isaías. Y Dios envía un ángel que mata a 185,000 soldados asirios que acampaban fuera de Jerusalén. Este es el milagro y esa es la luz que los gentiles vieron, los que estaban poblando la parte norte de Israel. Bueno, pasamos a otro tema y vamos a ver otros textos. Cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En qué idioma lo dijo? Porque en Marcos aparece en arameo y en Mateo aparece en hebreo. En Marcos dice Eloí, Eloí, y en hebreo, en Mateo dice Elí, Elí. Entonces, no estamos claros. En Hebreos capítulo 9, versículos 19 y 20 dice, y aquí está hablando Pablo, y aquí vamos a ver otra mentira, otro error. En Hebreos 9, capítulo 9, versículos 19 y 20 dice, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció al libro mismo, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios ha ordenado. Pues ahí hay un error muy grande, porque Moisés no roció el libro con la sangre. Y Pablo dice que sí, que roció al libro mismo. Eso es una equivocación y eso es un error, porque el libro no fue rociado con sangre. ¿En dónde en la Biblia hebrea dice que el libro era rociado con sangre? Vaya usted a Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8, donde dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó. Leyó el libro a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Se comprometieron a obedecer los mandamientos que habían sido dados en el Sinaí. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Entonces no roció el libro con la sangre, roció fue al pueblo. Bueno, entonces en Hebreos hay una equivocación tremenda, porque está diciendo algo que no es verdad. Muy bien.
En Hebreos también, capítulo 8, versículo 13, dice, hablando aquí Pablo de el tema del nuevo pacto que está en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, Pablo y muchos en el cristianismo lo toman como el nuevo pacto. Por eso es que llaman el Nuevo Testamento el nuevo pacto. Es que nuevo pacto no hay. Porque Dios, el pacto sinaítico es un pacto eterno. Y no es un nuevo pacto porque los mandamientos no han cambiado ni cambiaron. Lo que está haciendo Dios acá es afirmando que en la era mesiánica habrán unas circunstancias cuando el pacto será completamente cumplido y cuando las personas no tengan que decirle el uno al otro, camine, venga, conoces al Dios de Israel, porque todo el mundo va a conocer al Dios de Israel. Bueno, eso es para la era mesiánica. Pero ese momento no ha llegado, porque hay mucha gente que no conoce al Dios de Israel. El 99.9% de la población mundial no conoce al Dios de Israel. Han escuchado de él, pero no lo conocen. Entonces, aquí, repito, dice Pablo lo siguiente, al decir nuevo pacto, ha declarado caduco al primero. ¿En donde dice que el primer pacto ya no era vigente? En ninguna parte. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Nada de esto es verdad. Ahora, si la ley fue quitada y Jesús la clavó en la cruz, ¿cómo es que Jesús dice lo contrario en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19? Él dice, no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Entonces esto iría en contra. Lo que Jesús dijo de lo que Pablo está diciendo. Es que la ley no ha cambiado. Y lo que Jesús vino a hacer fue a cumplir la ley para mostrarle al mundo que la ley puede ser cumplida. ¿Sí? Y eso, ¿será que hay alguna parte en la mal llamada Biblia hebrea, mal llamada Antiguo Testamento, donde diga que el ser humano puede cumplir los mandamientos? Sí. Está en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7, y está en Deuteronomio capítulo 30, donde Dios dice que el mandamiento no está lejos de la persona para que lo cumpla. Entonces, el ser humano puede cumplir mandamientos. ¿Que pecan? Todos los seres humanos pecan. Pero se pueden arrepentir y enmendar su camino. Entonces, pues es un error. Con lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículos 17 al 19. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Ustedes escojan. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, dice, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿En cuáles Escrituras dice eso? En la Biblia hebrea no dice nada de esto. La Biblia hebrea no dice que nadie va a morir por los pecados de nadie. Entonces, ¿cuáles Escrituras se está citando aquí 1 Corintios? Ahora, si Jesús murió por los pecados y puso su vida de su propia voluntad, ¿por qué pidió varias veces a Dios que lo librara de la muerte? En Lucas 22, capítulo 22, versículos 42 al 44, Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, parece que Jesús, si hubiera sido por él, no hubiera pasado. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 9, en el famoso Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero Jesús se contradice cuando dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Y ahí continúa diciendo que va a poner a los hijos contra los padres, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se puede enseñar tanta discrepancia? ¿No se dieron cuenta de esto los que escribieron el Nuevo Testamento? ¿No les importó siquiera el corregir sus propios errores? En Juan capítulo 14, versículo 9 dice Jesús: el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si Éxodo 33, 20 dice que el que ve el rostro de Dios muere, ¿cómo nos explican esto? Si Dios era Jesús en la carne, ¿cómo pueden explicar la divinidad aquí? Son muchos los cristianos que dicen que han visto a Jesús. Ahora miremos otro fraude. En el año 70 de la era común, en la destrucción del templo de Jerusalén, el general Tito y su ejército romano sitiaron a Jerusalén y destruyeron el templo. Según la cristiandad, el catolicismo y el mesianismo, supuestamente el mesianismo judío, que también es otro tipo de cristianismo, fue una profecía gloriosa de Jesús. Eso está en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Será verdad que Jesús predijo la destrucción del templo? Pues parece que aquí hay un fraude acerca de esta profecía, ya que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y después aparecieron los demás. Y este Evangelio se terminó de escribir en el año inmediatamente después del año 70, o sea, inmediatamente después de la destrucción del templo. Obviamente existe una coincidencia con la destrucción del templo. Primero fue la destrucción del templo y casi a una misma fecha se termina de escribir el Evangelio de Marcos. ¿Por qué en esa misma fecha? La respuesta es sencilla. La profecía de la destrucción del templo fue insertada, fue añadida, fue superpuesta en el Evangelio de Marcos, después de los hechos ocurridos. ¿De qué sirve que suceda un evento y después escribir de él y decir que es una profecía? O sea, ellos pusieron en boca de Jesús que el templo iba a ser destruido porque ya había sido destruido cuando escribieron el Evangelio de Marcos. Entonces, así cualquiera se convierte en profeta. Pues este es el fraude de esta gran profecía. Primero sucedió la destrucción y luego escribieron acerca de ella, como una profecía. Ya había sido destruido el templo, ya no era ninguna profecía. Pero eso lo pusieron en boca de Jesús. Tengan en cuenta que los evangelios fueron escritos 40, 50, 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Cómo la gente se iba a acordar de lo que Jesús había dicho si ya mucha gente había muerto? Ni porque tuvieran una grabadora al pie. En Juan capítulo 1, versículos 50 al 51, Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que veréis al cielo, el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora nos preguntamos, ¿será que Natanael vio eso? No, Natanael nunca lo vio, él se murió y nunca vio nada. Él murió y nunca contempló dicho evento. También murió Jesús y nunca sucedió lo que él dijo que iba a suceder,
que iban a ver a los ángeles descendiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Tampoco sucedió. Entonces, tenemos otra joya, Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué decimos? Lástima. Todos murieron, todos los del concilio, y ellos nunca vieron su venida en las nubes. También él murió y nunca más volvió. En Mateo 15:26 tenemos lo siguiente: si Jesús era la luz para los gentiles, ¿por qué él los consideró seres inferiores? Según Mateo 15:26, donde les dice que él no puede echar la comida de los hijos de los hijos, no se la puede echar a los perros. Y cuando él dijo los perros, se estaba refiriendo a los gentiles. ¿Por qué Jesús habló así? ¿Por qué él niega haber sido enviado a los gentiles? En Mateo 15:24 dice: cuando la mujer le suplicaba que sanara a su hija, Jesús le dijo: es que yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice: a usted no fui enviado. Eso es un rechazo directo de Jesús a los gentiles. ¿Y por qué él prohibió a sus discípulos que se acerquen a ellos? Ya lo dijimos en Mateo 10, versículos 5 y 6. Por camino de gentiles no vayan. Aquí hay una confirmación de la forma como Jesús se sentía con los gentiles. En Lucas capítulo 1, versículo 44, Juan el Bautista reconoce a Jesús desde que está en el vientre de su madre. Más tarde lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. ¿Y por qué en Lucas 7:18? ¿Por qué razón cuando Juan el Bautista está en la cárcel duda de quién era Jesús y no lo reconoce? Siendo ellos primos, como lo dicen los evangelios. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, o sea, a Jesús, estando Juan en la cárcel. Y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron a Jesús: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? O sea, entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista, siendo el primo, no sabía quién era Jesús? ¿Cómo es que él no sabía si él fue el mismo que lo bautizó y que dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Esto es incomprensible. Hay mucho, pero mucho más. Pero el tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado. Entonces, yo me voy a despedir de ustedes y les voy a decir, les voy a pedir que por favor estudien, porque sus propias vidas están en juego. ¿Cuál vida? Su vida eterna. La vida de este mundo es muy corta, como una sombra que pasa, pero la vida eterna es eterna. Pónganle cuidado, su vida eterna puede estar en juego si usted sigue aceptando lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque todo eso son fábulas. Hay una pequeña parte que tiene que ver con la historicidad de un judío que se llamó Jesús, pero no hay nada de ningún tema de divinidad de esa persona, ni que perdona pecados, ni que resucitó, ni que está en el cielo sentado a la diestra de Dios, ni que es el Hijo de Dios. Nada de eso. Por favor, estudien. Los dejo hasta ahí por ahora
y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Shalom.